Bueno, estamos una nueva semana más acá con Joaquín. ¿Cómo va, Joaquín? ¿Todo bien, sé vos? ¿Todo Todo tranquilo? bien, todo tranquilo. ¿Qué tal el fin de? Bueno, tuvimos viaje. Nos fuimos de ruta por, por España. Nos fuimos a Madrid a jugar el Open. Eh, Mal, la verdad. Hay que ser honesto. Pero bueno, nada, tampoco iba con expectativas, la verdad, porque cambié de mazo el día anterior. Bueno, realmente arranqué la semana sin saber qué más iba a jugar. Dije, voy a jugar Magnet Warrior porque era lo que ya tenía armado, pero directamente desde Alicante que viajamos no bajé, no fui a jugar ningún torneo, si no recuerdo mal. Y si jugué Magnet. Yo no voy a cambiar otra cosa, o sea, no voy a probar nada nuevo. Y el viernes se me dio por probar algo nuevo y armamos junto con Ezequiel el Melodius, porque quería probar qué tal este formato. Y si bien el mazo no me pareció malo, es un poco complicado. Hay mucho Dragotail. Al menos acá en España hay bastante. Y Dragotail y Malice, que son quizás los dos peores pairings que tiene el mazo. Vanquish también es un poquito complicado porque tu juego es hacer compulsory y remover las cartas del cementerio del oponente. Y Vanquish, o sea, un buen jugador de Vanquish no va a dejar, sabiendo que tiene Shuberta en campo, no va a intentar que la Holy Sue no se vaya al cementerio rápido o lo que sea. Y es un poquito más complicado de eso. Los dragones del Dracotail son muy buenos y te vuelan cualquier cosa. Sobre todo el pan, que te va a volar la interrupción lock más importante, que es el de la área. Porque claro, yo estaba jugando área de main y la otra de side. Y igualmente, lo que me quitó el torneo como tal fue un Mitsurui que me tiró Dimensional Fissure. O sea, hasta ahí iba 2-2. Iba 2-2, que había jugado contra un Yumi, que también le gané porque en Game 1 también no les sabían jugar al mazo, eso es un punto muy fuerte. Game 1 hago full combo y gano. Game 2 lo dejo con B y le tiro Evenly, pero como que se recuperó tantos bichos, tantas cartas que no pude. Y Game 3 lo mismo que en Game 1. Y ahí fue cuando dije, bueno, el mazo tira, porque hay muchos mazos que son dependientes del cementerio y lo mejor que tiene el Melodius es la Shuberta. La Shuberta es ritual porque vos vas a removerle cartas del cementerio al oponente, después la vas a. Porque esto es una vez mientras está boca arriba en campo. Entonces, con Etual la haces compulsory y después la volvés a invocar a Shuberta para poder volver a hacer. Y estás todo el tiempo haciendo lo mismo. Y eso es una muy buena estrategia, la verdad. ¿Qué pasa? Eh, el mazo se loquea mucho, ¿no? Y al día de hoy un mazo que esté tan bloqueado, el juego progresó tanto que se necesita otras cartas, por así decirlo. Eh, Te hago un ejemplo, si yo en mi turno tiro una Haya, no puedo activar algunos efectos. La Chopina no puede activar el efecto para recuperar, que es prácticamente lo que siempre estás haciendo y demás. Entonces, no es malo el mazo, sigue siendo bueno, pero me parece que es un poquito complicado el formato para lo que hay hoy en día. También hay breakers, me parece. No hay tantos como antes, pero sigue habiendo y hay mucha droplet. Y por ejemplo, contra el Malice, perdón, el Mitsurui, en Game 2 le hice la full mesa de Aria, o sea, los dos locks, Etual y Shuberta, y me comí droplet por todo el campo. Lo gané ese partido porque algo que yo hice fue poner la fusión viejísima esta que no puede ser destruido por batalla ni por efecto, que contra Mitsurui es. O sea, bajé eso y no le podía dar porque no podía matarlo y le gané. Me concedió. Y Game 3 me comí Fissure, que me parece que es un problema muy grande que muchos mazos a la que pueden dimensionan el Fissure. Y bueno, nada, no fue mi fin de semana, que tampoco pasa nada, no iba con expectativas, simplemente quería probar el mazo. No me quedan malas sensaciones, pero tampoco me da que sea la mejor opción. No sé, iré probando otras cosas en lo que queda de esto hasta el Nacional de España, pero no, de momento, de momento está descartado. ¿Y vos? Bueno, yo la verdad que se me vino la fecha encima.
como me pasa casi todos los torneos. Igual ya medianamente tenía decidido jugar Banqui Soul porque sabía que no iba a tener tiempo para jugar otra cosa. O sea, tengo ganas de cambiar de mazo y probablemente de acá al próximo nacional, independientemente del que juegue, seguramente cambiaré de mazo. Así que nada, dije, bueno, lo que tiene el mazo, tiene días buenos, tiene días malos. La verdad es que también hice 2-3 y lo pie. Ya en la que perdí la tercera, la ronda 5 que tuve ese tercer loss, directamente el mazo no quiso jugar. O sea, las dos. En el primer game robo bastante injugable, y hago. No, me gana el dado. Yo robo bastante mal. Me hace full combo. Intenté pararlo un poco con Izuna, pero nada, al final tampoco los hechizos de 5 no hacen mucho. O sea, cuando jugás, no sé, poner sí con Yumi, que si te hizo normal un nivel uno, que quizás le parás la jugada esa y ya está, pero acá estaba jugando contra Radiant Typhoon y la verdad que me hizo full combo. No había chance, ya de por sí. No me acuerdo si fue que le hice. Ya robé la Izuna, o sea, robé Izuna que estaba bien, pero también robé el Lupis. Y después creo que además le tiré una Hand Trap, nada, hice Let's Seed, no hizo mucho Let's Seed. Lo único que pude hacer fue sacarme de encima el Megala para que no me trajera los grandes, que no me trajera el que bouncea, pero, pero después, no, ahí está, sí. Iba a hacer eso y cuando activé el efecto de Lupis me comí la Gina y eso ya hizo que me dejara full campo. Tenía tres negaciones para las tres cartas que yo podía intentar hacer algo. Así que pasé el siguiente y en Game 2 robé más feo todavía porque me veía obligado eh, a hacer Holy Su y Xiaolong para tratar de hacer algo que tampoco, o sea, la jugada no me iba a llevar a nada porque yo dije, bueno, qué sé yo, hago Reaper, busco algo y veo. eh, y me como primero Purulia. Y digo, bueno, tengo que bajar estos dos bichos sí o sí para tratar de hacer algo. Y cuando bajo el segundo, que ya de por sí le di dos robos, me hizo, me hizo Fugalos. Y digo, bueno, ya la verdad, no podía parar ahí porque no iba a hacer nada. Digo, hago Reaper como para decir, bueno, de última, qué sé yo, le niego una Gina, le niego ¿cómo se llama esta? Un Crocea. Y digo, bueno, Ajá. hago el coso, le doy un robo más, intento buscar y me tira purga y ya está, me recontra morí. Y ya la ronda anterior, que la perdí contra un Yumi, fue exactamente lo mismo. O sea, primer game me hizo full combo, no había forma de pasar contra todas esas negaciones. Y game 2 creo que empecé, robé, tuve que pasar, porque no tenía nada para jugar. Y bueno, entonces ya ahí ya el mazo ya claramente dijo que. Ya de por sí estaba, ya en el X2 era jugar por jugar, porque al final en el regional era hacer X0 o X1, ya X2 es como, solamente puedes hacer, que valga la pena, solo puedes hacer X2 perdiendo las últimas. Entonces ya sabía que iba a estar jugando por nada. Mm. Pero nada, a ver, sí, a diferencia de torneos anteriores, este fue el primero que robé mal, o sea que el mazo medio que no acompañó, porque en los anteriores que me ha ido mal o que no he tenido los resultados que esperaba, perdía porque él lo robaba mejor o lo que fuera, no, digamos, no había tenido mayor inconveniente. Después las rondas que gané un mirror match relativamente fácil. eh, y después le gané a otro Radiant Typhoon también, pudiendo parar ciertas jugadas. Perdí contra un Magnet Warrior en Game 3 ante full combo y ya llegando a tiempo de ronda, así que también, como era uno de los chicos de Barcelona, no quise forzar el doble loss. Eh, y bueno, y perdí esa con el Shumi y el Radiant. Hice cambios en Eh, el mazo a medio de último momento, y me parecieron que fueron positivos. O sea, los cambios que hice fueron más que nada agregar, saqué los Chaotic Element y metí las purulias de main y, y la verdad es que me parecieron bien. O sea, sí, en algunos casos fueron clavos, sí a veces son malas, pero me parece que es
más si yo asumía de que podía perder muchos dados. Hubo, creo que en el Mirror que jugué, robé Pudulia Fugalos y eso claramente me dio el partido porque el otro no quiso darme robos. Y lo mismo pasó eh, con el Radiant Typhoon. Le hice Pudulia, le hice doble Pudulia, una se comió Ash, no me quiso dar robos y dejó el campo por la mitad y eso lo mató. Así Sí, que nada, sí. bien, bien. Son muy decisivas las Charmis. En general es lo que hablaba, no sé, bueno, no sé si llegaba a comentar en el podcast, pero me pasa mucho de que pasa, digo, no pasa, pasa mucho de que los mazos que son rock, las Charmy les da ese plus quizá contra el meta. Porque vos decís, bueno, listo, es como jugar Maxi, por ejemplo. Cualquier mazo es propenso a hacer specials, 3 4 cartas, y que si se come, por ejemplo, Maxi, te va a dar 3 o 4 cartas o menos si le cortas el turno. Las Charmis hacen un poco lo mismo. Entonces permite que cualquier mazo rock pueda ir segundo tranquilamente. Es un poco, por ejemplo, yo jugué 6 Charmis. También te sirve como patrón de side, que es algo Claro. que está bien. Es buenísimo. Son buenísimas por todos lados. Primero, pues son 6 cartas que yendo segundo van fijos. Y porque son 6 cartas que yendo primero se sacan siempre. Digo yo, creo. A mi entender se sacan siempre. Capaz que hay algún loco que las deja, pero. eh, entonces, claro, cortar el turno del oponente con Charmis es buenísimo. Y hay mazos que pasan sí o sí por specials de los dos lados. Sí, yo Eh, lo que vi Al es Radiant que, solo encuentro Purulia, perdón. sí, Solo encuentro la Purulia como muy útil. La Fugalos es es malísima. que Que te da un robo. a mi parecer, la Pudulia genera más impacto hoy en día que la Mm. Fugalos. Porque la mayoría de los mazos, o sea, te van a dar el uno por uno por el normal summon, lo vas a tener casi seguro. El Dracotail ahora tiene algunas invocaciones más de la mano. Entonces, yo creo que sí, genera más impacto, o sea, eso. El otro se ve obligado a hacer un normal summon para jugar. Obviamente, si el chabón está confiado y te va a hacer full combo igual y te va a dar las cartas que te tenga que dar y listo, y a veces está bien. Pero sí, me dio la sensación de que teniendo en cuenta lo que yo pensaba encontrarme y contra lo que más o menos me podía molestar, que al final yo considero que el Vanquish contra el Yumi y el Radiant Typhoon no tienen un partido muy favorable. O sea, no es malo, pero es como que muchas de las interrupciones que haces no sirven de nada. Entonces, a no ser que ganes el Mm. dado y hagas full combo, cuesta, ¿viste? Entonces, me pareció que las purulias de main podían ayudar, porque, nada, eso. Si tanto el Radiant Typhoon como el Yubi te tienen que dar dos o tres robos para más o menos establecer un campo. Entonces, y eso para el Banqui Soul es un montón, porque excepto que robes clavos, todo lo que puedas robar es bueno. Sí, y aparte, por ejemplo, hay que contar que vos tirás Charmis y tenés alta, por ejemplo, mi mazo, por ejemplo, perdón, el Melodius juega por lo menos 2 o 3 cartas que juega uno. Que sería la magia que fusiona, la Chopina y la que lo queda, la que hace el lock. Y me ha pasado, durante todo el torneo arranqué un montón de rondas, de las 5 rondas que jugué, por lo menos en uno de cada game habré arrancado con cualquiera de los dos bricks. Y sí, boludo, lo que me da bronca es que las probabilidades tienen que ser muy bajas, son 3 cartas en 40 cartas, ¿entendés? Matemáticamente hay que sea un 5% de probabilidad de robarla. Bueno, yo tuve un 90% de veces que robé las cartas. Y muchas veces me pasó de tirar charmis y robar los bricks. Entonces, es muy normal eso de que los mazos que juegan Bricks y tiran Charmis y que roben o todas las cartas inútiles. O me ha pasado, por ejemplo, hacer doble Fugalos. Robo la tercera, digo, la puta madre, porque igualmente vos no la podés tirar. Cualquier otra Charmis ya no la podés tirar. Eh, sí, es verdad que es eso. Las Charmis normalmente o te cortan el turno o si juega tu oponente está la probabilidad. Me ha pasado también de hacer full mesa y que mi oponente terminar ganando a pesar de que hay muchos robos porque no. Mi oponente robó muchos bricks. Y demás, etcétera. Es muy amplio el abanico con las Charmis. Pero bueno, son un mal necesario. Al No, no, final, está bien, o sea, si no son hay Charmis, no se equipara las no, no, cosas. está bien, las cartas están bien. O sea, no considero de Ujú. que las restricciones están bien, el hecho de mezclar el énfasis está bien. Hoy quizás lo que pasa es que el que te hace full campo
te deja realmente tantas cartas que no vas a mezclar nunca. No sé si hay mazos No, no, que no. te hacen full Poquitas combo, veces vi eso. te roban muchas cartas y te dejan Sí. tres cartas en campo, ¿viste? Entonces, pero bueno. No, la verdad que bien, qué sé yo, no me quejo. O sea, no, en parte terminé yendo porque ya teníamos todo organizado, Diagramado. pero Sí. tampoco tenía mucha, digamos, los premios no era algo que me motivara, va, no es que no me motivara, no me volvían loco dentro de todo, ya la invitación ya la tengo, eh, así que por ese lado fue como, bueno, era ir, jugar con el mazo que sabía jugar, sabiendo de que podía ir bien como podía ir mal, fue mal y listo. Yo creo que algo que también, como decís, ya lo teníamos listo, preparado, todo, pero es este tipo de eventos, por ejemplo, lo que se aspira a los siguientes torneos grandes, por así decirlo, yo a los regionales, si bien son grandes y demás, porque pasa de que no hay tantos, pero para mí, mi temporada quizás termina en el Lazio, ¿no? O sea, yo ya apunto a eso. Y ahora voy probando cosas y opciones, y si esto me gusta así, si esto no me gusta, no. Como que es el momento ahora de ir definiendo. Porque estamos justamente a 2 meses del Lazio, que hay un sobre por medio, una posible banlist, pero vos ya tenés que tener un montón de cosas testeadas y preparado, ¿viste? Entonces a mí me pasa mucho de que yo fui a este regio diciendo, bueno, a ver, vamos a probar opciones. Melodios porque es un mazo que me gusta y que me parece bueno, que lo sigo, me mantengo que sigue siendo bueno, pero lo que pasa es que, bueno, no es el formato. Si hay un formato que jugara puro contra el cementerio, va como piña. Sí, a ver, vos Pero como, jugaste, vos lo jugaste el año pasado en el Nacional y sí, para ese entonces, o sea, te fue bien, te funcionó. sí, 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 sí. Ahí era mucho más, o sea, es como decís, el mazo es bueno, no es el formato para usarlo quizás. O sea, si bien justamente el mazo tiene cosas que en este formato son buenas y quizás no son suficientes. O en un torneo largo tenés muchas chances de encontrarte con mazos que realmente no te sirve el tuyo. Ejemplo, te doy un ejemplo. El año pasado, cuando yo lo jugué, solo había Malice, que fuera el peor pairing del mazo. Porque era un pairing que vos, ya metiendo los dos locks, igualmente no ibas a poder hacer nada, porque Malice casi que no rompe por efecto. La interrupción que tiene, no tarjetea, que es la Crypter, no tarjetea, remueve, siquiera rompe. Y la magia, la trampa, perdón, que también remueve, no tarjetea, o sea, todo en resolución. Ya esos son dos cartas que fijo, pasa el combo por ahí que te va mejor. En ese entonces había Whitebinder, perdón. Y te bajaban eso y te removían hasta tres cartas tuyas y eso, o sea, era el peor pairing. Después podías jugar. Mermaid era lo peleabas un montón porque si tenías Shuberta los costes los removías. Memento, que podías removerle un montón de cartas y ahí ya le costaba un poco más. Razial le removías los recursos en cementerio y evitabas que el campo recuperara y demás. Mitsurui un poco más de lo mismo. Si vos ya tenías el block de destrucción, Murakumo no te molestaba y después le ibas vaciando todas las cartas al oponente. Tenía muchos pairings muy buenos, que hoy hay, pero son menos. Y hoy hay dos pairings que son Mali sigue siendo uno y que Dracotel, que es el tier 1, uno de los tier 1 más, ¿Qué más se no sé ve? si el preponderante, pero de los que más se ven, eso ya te complica bastante porque te puede pasar de que te fusionen con un pan y te vuelen cualquier bicho sin tarjetear, si no tenés la que protege. ¿Entendés? Entonces, si bien sigue siendo un buen mazo, sí, porque un Yomi para mí lo parte. O sea, lo partís con eso de remover. Si se descuida, dejas Natch en cementerio, con Schuberto se lo removiste y una parte del partido está de cara. Entonces, qué sé yo, no hay mazos también, aparte del Melodius, que me gustan, que creo que lo mismo. Es un buen mazo, pero quizás no es el formato. Aparte hay mucho Raisel también. Raisel, digo, perdón, Vanquish Canine y también te complica un poco. Bueno, estuvimos testeando, la verdad es que en el tren fuimos Sí, testeando un poquito y, o sea, cuesta, es un pairing complicado, porque encima de eso, hay que tener cuidado con el Rasen, hay que tener un montón de detalles que no tendrías que dejar pasar porque te pueden volar el campo fácil. Y bueno, ahí eso. Por lo demás, el que quiera jugar Melodius, que lo juegue, es un buen mazo. Yo insisto en que sigue siendo un buen mazo, simplemente que el formato no lo acompaña del todo.
Pero bueno, ese fue nuestro regio, bueno, nuestro OPE. Eh, no tuvimos nada del otro mundo tampoco, o sea, fue 5 rondas para cada uno y se nos acabó el sueño. Lo bueno es eso, es ir sin expectativas. Yo fui sin ninguna, vos entiendo que más de lo mismo. Y nada, eso. No, Sí, no creo que haya yo ya mucho más del estoy. regio. A ver, Ok. es como hablábamos. A ver, seguramente. Yo lo que tengo es todavía no sé qué nacional voy a jugar. Entonces, como no sé qué nacional voy a jugar, no sé qué formato voy a jugar. Y eso, por un lado, es lo que... no que me preocupa, pero, por ejemplo, a día de hoy tengo ganas de jugar el de Austria, que es el 5 de mayo, o no, 2 y 3 de mayo, algo así, que Ujú. sería previo a Blazing Dominion. Entonces, lo bueno que tiene eso es como no tengo que pensar en ni pensar en las cartas de Blazing Dominion, ni tener que conseguirlas. Claro. Entonces, eso está bueno. Sí, algo que estaba pensando en estos días es que también está la posibilidad de que haya una banlist antes de eso y que al final tenga que jugar un nacional con una semana de banlist. Entonces, eso pensé que podría llegar a ser un problema. Pero Y bueno, que te va a demandar más tiempo. Eso. de jugar ese, nada, sería básicamente, o sea, yo hoy ya tengo testeado Mitsurugi y Banky Soul. La idea es jugar este mes, por lo menos, jugar, o sea, de acá a un mes hacia adelante, jugar el Yumi eh, Ryan. y el Yumi y el Ryan. Sí, no sé si jugar el Dakotei, o sea, al final lo tengo ahí desde que salió y nunca lo jugué. Debería jugarlo. Pero al final es como que ya es un mazo que conozco. O sea, no lo jugué nunca, pero le jugué muchas veces. Si te digo, la verdad es que tengo bastante récord positivo. Porque con el Vanquish creo que no debo haber perdido nunca contra el Recotake. Con el, con el Mitsurugi perdí una sola vez, pero en época de Dimensional Barrier, que bueno, ahí era muerte. Un regional uno de los regionales. Ujú. Sí, sí. Eh, Así que, por ese lado, es como esos tres considero que no necesito testearlos. El Yumi lo conozco, pero claramente no lo sé jugar. La idea es jugarlo para ver qué onda. Y el Radiant Typhoon lo conozco, ya lo jugué un par de veces, más o menos lo tengo sabido para jugarle, pero sí a veces cuando lo juego me doy cuenta de que yo hay muchas jugadas que no hubiera hecho porque no se me hubieran ocurrido o por falta de práctica. Así que la idea es ir por ese lado, ¿viste? Pero bueno, nada, también es esto. No sé qué nacional voy a jugar, porque todavía también faltan que confirmen algunos como para ver a cuáles puedo ir. Lo bueno es que de ir a los de Blazing Dominion ya sería tipo en junio, entonces ya estaría la banlist hace rato probablemente. Ya tendría las cosas de Blazing sin andar buscando a las apuradas. Eh, pero también me da un poco de paja porque tendría que estar testeando eso. Y a las 2, 3 semanas tenemos el Continental, que ahora se confirmó de que tenemos Chaos Origin en el Continental. Entonces, también saber de que encima voy a tener que, o no, depende que juegue, conseguir cartas de Chaos Origin o no. Pero bueno, nada, eso. Al final la idea es jugar este mes que viene un poco de todo. Tranqui, tenemos 2 regionales más todavía. Así que iremos probando Uno en eso. Zaragoza y el otro El otro en en de terraza. Barcelona, Exacto. en Terraza, cerca de casa, dentro de todo lo tenemos para, o sea, no está tan lejos. Sí, es Barcelona, es Sí, Cataluña realmente. media hora de Y Barcelona. es el único regional que tenemos de Barcelona también, entonces eh, creo yo que sí, este mes de abril va a ser para eso, para cerrar ideas cerrar ideas depende, porque es tan si quieras o no, para los nacionales importantes quedan 2 meses enteros, entonces hay un montón de cosas que van a pasar. Pero a mí me parece que yo, de lo que un poco te hablaba con si hay una Valdis, y creo que el que más la va a ligar tendría que ser Tokotei, Bankish un poco más de lo mismo, y Yumi no sé, porque el Yumi sigue siendo muy bueno, pero es muy bueno porque hay tanto otro soporte, o sea, tanto otros no engine, Fiendsmith, o bueno, el de la maga, el del Dharma Gillian es reciente, pero
A mí me parece que si hay una banlist, van a tocar Dracotei, Igual Vanquish y Fiensmith. Pero para mí Fiensmith de canto. Mitsurui no lo creo, porque con esto de que salió el Modern Deck, que lo toquen ahora me parecería muy pronto. O sea, estás vendiendo algo que en 2 semanas, por ejemplo, acá en Europa todavía no lo tenemos. Ujú. Entonces, si ya sale una banlist y te prohíben Murakumo, bueno, si te prohíben Murakumo, ya un mazo del Modern Deck que no vas a poder usar por más que lo consigas. Para mí eso no es lo que no es lo que va a pasar. Para mí van a tocar cosas del Dracote como Faimena. O, en mi particular opinión, que Ezequiel no está de acuerdo, pero yo sí, bueno, obviamente porque lo digo yo, hay que tocar los dragones de main. Si no tocas Faimena, que no estaría de acuerdo, tendría que tocar los dragones. Porque todo el fin de semana le dije a Ezequiel, no, para mí tienen que tocar los dragones. No, porque todos juegan uno, no sé qué. Todos los streams que vi, todos hacían Faimena con pan en mano. Y yo digo, si juegan uno, qué pro que son todos, porque al final las probabilidades de robar un solo pan, y no sé. Son las mismas que, También, que robar la área. sí, bueno, no, pero es diferente, es diferente, porque no debería ser así. Pero no, para mí van a tocar o Faimena, que es la que tendría sentido, porque también se tocó Mululu, que es el que más o menos te deja jugar en turno oponente. Eh, Altarion, si tocan Faimena, no creo que toquen Altarion, pero yo creo que Altarion también deberían de tocarlo. Pero hay quien juega dos, así que no sé. Y después de lo que es Fiatsmith o Engraver a uno, que igualmente se sigue jugando Engraver a uno, o prohibir Requiem o algo de eso, porque si no, algo tiene que tocarle o a muchos, he escuchado muchos que dicen prohibir César, Yo creo que que también tiene sentido. tenemos que separar. La semana que viene hacemos una ban list, una prediction ban list, Ujú. a ver qué tal. Sí, sí, sí. Es simplemente mi opinión. Quizás unpopular opinión, pero es mi opinión. Lo dejamos para la semana que viene. Eh, pero bueno, entonces, también yendo un poquito a lo que pasó este fin de semana en general. En Buenos Aires hubo regional organizado por Dima, que fueron 248 jugadores. Entiendo que es más de lo que había de capacidad, así que, como decía antes, no sé si cómo fue que aparecieron 50 personas de la nada o si se apersonaron y dijeron queremos jugar sí o sí, porque Dima había dicho de que la capacidad era 200 unos días antes, así que una cosa es que sean 3 4 personas más, como pasó en el Open tenía límite de 200 y agregaron tres mesas más, que fue lo que la gente que estaba ahí. Eh, 208, no, 28 o algo en así, ¿no? 204, sí, 4 u 8 no me acuerdo. Sé que fueron pocas Por las ahí. mesas que se agregaron. Entonces, fueron 248 jugadores, 8 rondas. Como, bueno, como siempre los regionales es corte a top 8. Los primeros 4 se llevan, además del playmat, se llevan la Deckbots, que es la nueva, que es azul con el doble, con el Blue Eyes adentro grabado. Muy, muy linda. El torneo lo ganó Franco Persano con Magnet Warrior Fiensmith en, haciendo X0. Y después hubo en top 4 Banky Soul, Branded, dos Banky Soul, dos Banky Soul y un Branded. Y después el resto del top 8 un Branded más, dos Shumi Fiensmith y un Ignister Malice. Eh, Así. todo lo que es meta, el Magnet Warrior no es un tier. Sí, no sé si no tier Sí, uno no, pero a ver, no es. no es fan ni rol, me Claro, o parece sea, a mí. Es un no tier sí o sí. sorprende, no sorprende que gane. Vamos, no es el que esperás que gane, quizás, en parte por la cantidad de gente. A ver, es un mazo bueno, bonito y barato a día de hoy, ¿no? Es lo que fue en su momento el Crystron con todo lo canine. Eh, Sí. es un mazo bueno, eh, tiene muchas, digamos, el campo que deja en turno cero es relativamente bueno, tiene muchas interacciones, entonces no es fácil pararlo a veces. Es como, podés parar algunas jugadas, pero inevitablemente te vas a comer probablemente el puente a Fiensmith. Es que Aparte, algo que noté,
jugando, o sea, estuve jugando, es más, yo jugué contra Fiesmith y fue contra Magnet Warrior y fue lo que me pasó es que yo tenía todo, o sea, hice un campo, no, no diría full combo, pero dejé buen campo. Y tratando de parar jugadas, me encontré con que no iba a tener forma de zafar del éxito, ¿no? Porque encima de eso, si vos arrancaste, vos haces tu combo, el otro te hace un par de jugadas que vos no te conviene ni pararlas ni nada, y en algún momento te va, o sea, por A o por B, termina teniendo dos nivel 4 para hacerte éxito, barrerte el campo y después hacerlo Fiendsmith. Entonces, Sí, sí, sí. O sea, el tema es ese, que aparte de que tiene el puente con Fiesmith, el bicho que puentea es el Citon. O claro, sea, que previo a hacer el puente te barre toda la mesa. A él- bueno, consejo, eso es una cosa bastante evidente, pero si tenés una Gospel en mano contra eso, la mejor interrupción es la naranja. Porque entonces ahí no puede seguir extendiéndose con el Epsilon, o bueno, o el Beta, que es el que añade. Pero el tema es que Magnet con muy poco hace mucho. es que Ese es yo el me problema. encontré eso, o sea, creo que en el Game 2 yo le paré digamos, le paré las jugadas, pero siempre tenía un extended en la mano, ya sea la magia para buscar, la magia para fusionar, o sea, siempre hubo algo que a lo que no, ya no me alcanzaban las respuestas. Sí, y que por otro lado, por ejemplo, los mismos bichos se usan muy bien esos mismos. Por ejemplo, el bicho que fusiona, él es un material. No es que es como Faimena, que es dos cartas más. Es él más otra carta. Entonces, si vos tenés eso y conductor, con conductor tirás dos bichos, tenés otros dos cuerpos y después, si te pasa algo, puedes hacer puedes fusionar. Y después que lo mismo, Omega, que es el que se invoca reventando un bicho, vas a volar el conductor, vas a invocar Omega y por conductor, por su efecto, lo volvés a la mano. Es como que giran mucho esos. No sé si decir que es muy recursivo, pero es que sí, quizás el mismo nombre lo puedo usar varias veces. Eh, el Telillusion, que es el de 2525, ese te lo puedo bajar casi cada turno. Bien, bien usado, se puede hacer cada turno bajar eso. Eh, y te vuela un bicho en campo. Y si es tierra, si tienen la fusión, va a hacerte Snatch Steel. Eh, y no te lo queda. Eso es lo que tiene. El problema no creo que sea. El tema de los mazos es, por ejemplo, que no tengo una restricción. Fue lo que pasó en su momento con Snake Eyes. Snake Eyes hacía de todo porque no tenía ningún tipo de restricción, solo princesa y ni siquiera porque princesa era casi que lo último que se bajaba. Eh, Esto es lo mismo, no te restringe, no te bloquea, no te dice solo puedes bajar. El único problema que tenés es que la fusión hace que todo sea tierra. Entonces, primero tenés que hacer el puente, primero tenés que hacer Fiestfit y después la fusión. O si jugás Dracossack y demás. Sí, en Que este no vi la caso, lista de sí, Trozano, pero en este caso jugaba de la cosa. O sea, la lista es porque claro, vos, 10 hand traps, 13, 16 hand traps, que, entre las que son 3 purgas, 3 impermanence, 3 fugalos, 3 Veiler, 3 Ash, un Nibiru. Y 2 Gospel, así que son más hand traps todavía. Los ujú, Fiendsmith, nada, el Lurry, 2 Engraver, una Track y una Lágrima, 3 lágrima. Duotherion, 3 magias, 3 betas, 2 del que fusiona de la mano, uno de los otros que van a uno, y nada, estándar. Y el extra es Sí, exactamente sí. todo lo que se juega, destacable esto del Dracosack y la Godes. Después, Yo, una normal. discusión que tuve con el chico que, bueno, Ezequiel jugó contra, o sea, el chico contra el que perdió Ezequiel, que es uno de los chicos con el que viajamos a Barcelona. Cuando yo empecé a jugar el mazo, el Magnet, yo le mostré mi lista y me dijo, ¿por qué juegas Researcher? O sea, Researcher es muy buena para hacer Naturia Beast y estamos en un formato en el que hay muchísimas magias. También hay mucha droplet, lo cual eso es un problema, pero igualmente es una carta que uno puede aprovechar. ¿Por qué? Porque vos podés, en un punto vos te sobran dos bichos nivel 4 y puedes hacer Granite. Si te quedó un beta, buscas Researcher y bajas Special y haces Synchro, Naturia Beast. Y si no, si haces todo tu campo, haces Granite y te buscas el Nibiru. Eh, Otra cosa es eso, el Granite te añade cualquier roca y si muchas veces ha pasado, ¿no? De que
muchos juegan Charms, ¿no? Todos juegan Fugalos o lo que sea. Y si tenés Lágrima y una Charmy en mano, haces normal la Charmy, haces el Sid Granite, perfecto, te traes conductor y haces todo el otro combo. Eh, También es eso, hay un montón, es muy versátil me parece a mí el mazo. Eh, Mucho y casi todas las listas son Magnet Fiend. Puro, me parece que a puro le falta un poco. No lo probé puro como tal, porque Fiendsmith es muchísimo mejor, pero habrá que ver, porque para mí la siguiente Manlis va a ser, le va a pasar algo al Fiendsmith y el Magnet, hoy en día casi todas las listas son iguales. Este, pero nada, es un mazo buenísimo, buenísimo, porque con muy poco hace demasiado. El conductor, de hecho es eso, también otra cosa, el conductor te clava dos bichos de nivel 4 fácil. Entonces, Sí, es una carta que hay está un otros tanto mal. puentes. No sé si él, sino los otros bichos que hacen. Él puede decir invocarse mandando cualquier cosa, pero lo que pasa es que los bichos son viejos, los bichos viejos son los que son un poco mejores. Entonces, nada. Eh, y aparte pasa por encima de una torre eso. Puede pasar por encima de cualquier torre si tenés otro bicho. No, no, no. El mazo es muy bueno. Muy tonto, pero muy bueno. Y Pero bueno, nada, eso fue muy el top 8 genérico. de Buenos Aires. Las listas, el resto de listas son bastante genéricas. No hay nada raro ahí. Después, bueno, hubo Dragon Duel, que no sé si los últimos regionales estuvo viendo. Generalmente no hay tantos chicos. A veces aparecen, a veces no aparecen. A veces sí van a tiendas, pero no van a un regional o por diferentes motivos. En este caso, nada, sí, hubo Dragon Duel. Así que bien, porque quiere decir de que este año seguramente tengamos ya de por sí un nuevo campeón de Dragon Duel, porque Matías Pico ya no, entiendo que ya no entra dentro de la categoría. Así que bueno, a un representante nuevo. Y hablando de Nacional, ¿Cuántos fueron? ¿cómo? Perdón, ¿cuántos fueron los Nah, chicos? ¿Tenés idea? sé que hubo cuatro, no desconozco exactamente la cantidad. La verdad que el fin de semana con Ok, eso del viaje y todo, tampoco, recién hoy estoy hablando claro. con la gente. Después, bueno, nada, hablando un poco de lo que de Nacional, bueno, el Nacional ya se sabe dónde va a ser y todo, pero algo que de lo que deriva el Nacional es el Continental. El viernes, si no me equivoco, se confirmaron los continentales, excepto el de Oceanía, que se sabe que es en Australia, pero no se sabe cuándo. Sabemos de que en Sudamérica, que es el que nos importa en cierto punto, es en Sao Paulo, del 19 al 21 de junio. Eh, Después, si no me equivoco, el de Centroamérica es una semana antes, creo que era en Guatemala. No me acuerdo, la verdad que no le presté mucha atención. Y después los otros que se confirmaron son el de Europa, que va a ser del 10 al 12 de julio. Y si no me equivoco, creo que el mismo el de Europa va a ser en Bruselas, en Bélgica, y el mismo fin de semana creo que era, va a ser el de Norteamérica en Minneapolis. Eh, la única, o sea, hay una diferencia de 2, 3 semanas. En algún caso, con el de Centroamérica diríamos que hasta un mes. Eh, sí, digamos, es normal en Europa que sea más o menos en esas fechas porque en junio suelen ser los nacionales grandes. Hablamos de Italia, de Francia, de UK y esas cosas. Es más, creo que el de Italia es el veintitanto de junio. Y después, bueno, y en Norteamérica siguen jugando, suelen hasta tener ICS en mayo, mientras que en Sudamérica ya está cerrada la temporada ya está cerrada la temporada de por Sí. sí. Que justamente, también hablando de eso y de mayo, hay un ICS en Cartagena, en Colombia, el 2 y 3 de mayo. Esto me parece que todavía no hay documentación del torneo, pero es muy probable que sea como pasó el año pasado, que hubo un nacional, un ICS en Quito, creo, que fue también Sí. 20 y pico de mayo, y son torneos que dan puntos para el Mundial, playoff del Mundial. Y el año pasado, está bien, fue mucho más al final. Acá para esta fecha todavía no hay nacionales en Sudamérica, pero hay que ver si cuenta o no cuenta. El año pasado, aún estando como en la temporada anterior,
ya habían notificado de que los puntos que se ganaran en ese torneo recién iban a contar para la temporada siguiente, o sea, para la de este año, ¿no? Así que Claro. bueno, esto creo que todavía no está confirmado. De todas formas, nada, lo normal, o sea, es una zona, es una ciudad cara, es una ciudad que no se llega tan fácil porque entiendo que sí o sí, o en su mayoría de los países, tenés que pasar sí o sí por Bogotá. Y bueno, nada, teniendo una, Colombia es caro, ¿eh? sí, Colombia de por sí suele ser caro. Y nada, Es caro. una 2 semanas antes de los nacionales, medio que. Y encima estamos hablando de un formato viejo, porque todavía no va a haber. Quizás puede haber banlist, pero no va a haber Blazing Dominion. Entonces, medio que. También, la verdad que los incentivos para ir, por lo menos para La los garcha. jugadores de Sudamérica, no son los mejores. Muy raro, la verdad. Si no me equivoco, y esto lo habíamos visto un par de episodios atrás, es que este debería tener un proto YCS de Genesis, porque ya habían dicho de algo de que en mayo iba a haber un ICS en Sudamérica y que ese iba a empezar a incluir el Genesis. Hay que ver, porque la verdad que si estamos hablando de que quizás es un ICS que no tenga. A ver, si es Poco verdad que. concurrido. Claro, es verdad que Colombia tiene una comunidad relativamente grande. Eh, Asumo que para el colombiano quizás no es tan complicado ir a Cartagena, pero también teniendo el Nacional a 2 semanas, habrá mucha gente que decidirá solamente ir al Nacional, que es lo que generalmente más importa. Así que lamentablemente no sé cómo le irá a ese YCS de Genesis. Ya veremos. Pero bueno, el torneo Habrá está. que ir viendo. Ujú. Habrá que ir Ya, viendo. La verdad que hay veces que le pifian mucho, y lo de las fechas con los torneos grandes es bastante mal. sí, Pero bueno, a veces las es lo fechas nuevo. no concuerdan con otras cosas, o sea, hay que tener en cuenta que hay destinos que en determinadas fechas es imposible por diferentes motivos, precios, qué tipo de vuelo hay. Sí. Ha pasado de tener ICS en Sao Paulo o en Río de Janeiro en épocas de festivales que hacen que sea más. Quizás los vuelos no cambian tanto el precio, pero hay menos hospedaje porque hay mucha gente en la ciudad o cosas de ese estilo. Entonces, O los de México. Algunos de México. Tengo entendido que, no, si no recuerdo mal, los de Cancún creo que habían sido, que bueno, zona de playas y demás. La gente va, se hace 0,3 y se va a la playa. O bueno, sea, directamente. eso en cierto punto está bien. O sea, yo, por ejemplo, a ver, acá en Europa, por lo general, vamos a todos los ICS porque los precios en general andan más o menos iguales. Hay pocos ICS en el año, pero es verdad que los destinos son algo a tener en cuenta. No tanto o sea, por muchos motivos, y el turismo es uno de esos, ¿no? Entonces, Sí. ya sea por si vas unos días antes o después, o por si te va mal, decís, bueno, de última si me va mal, estaré el domingo, qué sé yo, viajando, caminando arriba de la Torre Eiffel. Son cosas que El se tienen tema en está, cuenta. bueno, ves, pero venimos de torneos que ya, o sea, Dortmund, no, los mismos destinos, quiero decir. Sí, Dortmund, Bolonia y Utrecht, que y sería Holanda, y Lille. Berlín. No, sí, o sea, Lille también. este O año sea, tuvimos. son esos 5 lugares y se mueve. Entonces, sí, perdón, pero no sale de esos 5. Venimos de unos torneos. Y Birmingham el año pasado, cierto. Pero después Claro, son esos destinos. ahí entra, depende de lo que tenga en cuenta cada uno. Dejando de lado lo competitivo, o sea, vos si estás compitiendo, estás así, queriendo juntar puntos para el mundial, vas a ir a donde sea. Eh, Sí. Hay lugares que es más lindo ir en una época, hay lugares que es más lindo ir en otras. Hay lugar, ponele, a mí en particular, no me molesta ir a Bolonia, sea la época que sea, porque para nosotros es accesible, porque es relativamente barato, hay muchos vuelos, podés hacer como quieras, podés ir varios días antes, podés volver varios días después, podés ir por el fin de semana. Yo en el último me fui el viernes a la noche y volví el domingo a la noche. Eh, lo haces como bien austero, no tenés que pedirte días en el trabajo. Lo bueno es que a diferencia del Continental, en el caso de los YCS, como es todo por Neuron, ya no tenés, antes tenías que ir los viernes, ahora ya no necesitas ir los viernes, ahora los viernes va a haber los ICS, el día uno de los ICS de Génesis como para tratar de fomentar, pero al final el que no puede, no puede. Entonces también No, eso. obvio. eh, pero está bueno también porque podés jugar un poquito más bueno, no tengo que ir temprano, que quizás me sale más caro, me tengo que pedir un día de trabajo, no tengo que ir el día antes y es una noche más. Son factores que al final, qué sé yo, Sí, sí, que se pudieron. tienen en cuenta, sí o sí. Sí, sí. Y, pero bueno, Bolonia, es lo que decía, es barato, es un viaje corto, es un lindo lugar para ir. Mirá que siempre hemos ido en invierno, pasado frío, lluvia.
pero qué sé yo, la comida está buena, ya sabes cómo llegar, o sea, sabes que llegas al aeropuerto, vas para acá, sabes a qué hotel ir, sabes cómo moverte, entonces es como vos solamente te ocupás de ir Sí. a jugar. Y encima hace 3 años es el mismo venue, que es enorme, está bueno. Pero sí, o sea, lo que digo es que como no se cambia de destino, capaz que hay veces que uno no tiene ganas. A ver, el que va a competir, compite igual, ¿no? Pero el que dice, yo tengo ganas de recorrer un poco, no creo que pueda. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en Dortmund que la idea era ir a ver el partido del Borussia Dortmund. Y supuestamente cuando habíamos visto todo para no sé qué, era sábado. Sábado a la noche. Dijimos, bueno, nos va mal, vamos el sábado. Que esto y lo otro. Y lo movieron al día anterior y no pudimos aprovechar, pero si no, aprovechás el viaje por otro lado. Este, pero sí es verdad que la diferencia económica en cuanto a los viajes de acá y los viajes en Latinoamérica son muy caros. Hay lugares que los argentinos como tal no les conviene ir. Ecuador, Perú, ponele que sí, pero Ecuador y Colombia, o sea, te mata. Yo recuerdo que, de hecho, nosotros cuando fuimos a Colombia fue porque había ganado el Dragon Duel, porque si no, no íbamos a ir. Y después, bueno, Ecuador nunca fui. Y sé que Ecuador hubo un par de torneos más que no sé si hubo tantos argentinos. O sea, no es tan fácil, ¿entendés? Es muy caro. Sí, sí, bueno, a ver, Y para el viaje, cada la sí, estadía, sí, todo. a ver, al final, en el caso de Sudamérica, que son pocos países, le tiene que tocar a todos. Sí, efectivamente, Quito o Guayaquil, que son los dos lugares donde hubo torneos, tanto ICS como continentales, en general, argentinos hubo pocos, por eso, porque a diferencia de otros destinos, hay una diferencia de precio importante. Pero bueno, ahí, o sea, es como, qué sé yo, lamentablemente toca ahí, si puedes ir, puedes ir, si no puedes ir, no puedes ir. Tienen que ir rotando, o sea, al final siempre sí, desde Argentina creo que para nosotros lo más accesible, cómodo para ir, siempre fue Chile y Chile, Brasil, Brasil. que son buen, a ver, Chile para ir es esto de ya sabes cómo ir, dónde ir, hay muchos vuelos, es relativamente barato, está buenísimo. Brasil, también hay un montón de vuelos, el destino está bueno casi todo el año, si te querés quedar más días, te querés quedar menos. eh, por ese lado está bueno, y bueno, después sí, no sé, nosotros hemos, como dijiste, fuimos a Colombia solamente por eso, pero porque después nunca había salido torneo en Colombia, y a Lima fuimos un par de veces, y bueno, ahí quizás era un poco más caro, pero también, qué sé yo, la vez esa que fuimos al Continental, fuimos un montón. Hoy va muchos más Sí. argentinos, pero en ese momento éramos relativamente pocos los que íbamos, y en ese torneo fuimos como unos 15 que ya de por sí habíamos manejado todos. Y era una banda, sí, 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 fue un montón. No, y Sí, veníamos sí. testeando a lo loco, Se o ve que sea, me la, acuerdo que nos juntábamos en McDonald's después de Magic a decir, nos poníamos de a tres a ver, a jugar partidos y ver cómo que no uno morir con fuera, los Clifford, no sí. morir de Trishula. Nada, es lo bueno de Y viajar, tan, ¿no? Porque al final es eso, como decíamos de lo de las expectativas de los torneos. Eh, Obviamente uno va con con más o menos expectativas, sabes tus posibilidades. eh, y tus límites también. claro, hasta dónde te da el cuerpo, qué tan bueno o malo sos. A veces quizás no sos el mejor, pero tuviste un buen camino al top, y después es como en la Libertadores. Después en el mata-mata es un Sí, partido y ya está. Y cuando ya estás con el envión, estás con el envión. y aparte de eso, es que los torneos largos son muy pesados. Y también depende de qué mazo juegues, si lo sabes jugar, si te cuesta un poco más. Los torneos así son mucha preparación, muchísima. Y sí me acuerdo que el de Perú fue el que más tiempo le hemos preparado. Porque el Conti de Sudamérica, el de 2014, no me acuerdo si fuimos tan tryhard como en Perú. No, Sé no que éramos muy, fuimos. éramos muy constantes, eso es lo que tiene. No, Pero me parece que sí, para Perú fuimos primer mucho viaje. más. Sí, en Brasil, ese viaje de Chile fue el primero que fuimos muchos también. Éramos Sí. varios. Para nosotros era, ¿qué fue? S- Segundo Para nacional, nosotros fue el primero. porque fue el segundo nacional y primer No, conti o algo así. O fue tercer nacional, porque ¿qué fue? El nacional del. mi Claro, segundo Dragon Duel, porque se pudo jugar el segundo, recién ese fue el segundo que se había podido jugar. El tuyo fue tu tercer nacio. Puede claro. ser que primero jugaste Hero, después jugaste Dragon Rule. Dragon Mirá, Ruler. mirá cómo me Sí. acuerdo.
Dragon Rule y después no me acuerdo que Y jugaste en ese creo 2000. que. Ah, Bushi. Bushim. Y ya después 2014 fue cuando, o sea, después que viajamos a Chile, que encima viajamos, mirá, viajamos justo este fin de semana del Conti, estaba jugando Brasil-Chile, el Sí, Mundial de 2014. Y me acuerdo que ganó Brasil y los brasileños ahí festejando y todos los chilenos eran, no sé, armó una guerra de pedo. sí, sí, cierto. Eh, pero bueno, me acuerdo que justo viajamos en fecha del Mundial. Y para Mundial, sí, el Mundial. Y bueno, después fue de 2015 Perú, que también fuimos un montón. Que ahí fue que Cato casi hizo top 4 y perdió con Andrés Torres. Y ya después no me acuerdo más. Pero según qué, ¿no? Pero hay algunos que hemos viajado muchos. Y, bueno, Brasil, ¿te acordás? Brasil 17, 2017 también. Porque era Brasil y habíamos viajado Claro. bastantes. Sí, sí, sí. Pero si no, no, no. A Colombia, bueno, Colombia me acuerdo que no fuimos muchos. Fuimos nosotros dos, Nosotros sí, éramos Fer, nosotros dos, Emi, Fer, Emi, Petroni Emi no me acuerdo. no, sí, Emi sí, porque vos jugaste contra Emi por el Sí, jugué que me ganó, sí. Eh, Walter, Walter y Moyo, y para de contar. que Y Moyo Moyo porque había ganado el Nacional. ganó el Nacional ese. Sí, sí. Creo que Ginás también. Pero bueno, no, no voy a tirar nombre porque ya no me acuerdo. Pero sí, también ya Colombia fue más complicado. Fue un poquitito más salado. Después de Brasil y 2018 ya no me acuerdo. Eh, pero nada, esperemos que este año también haya muchos argentinos en Brasil. Seguramente que vaya a ser así. A ver cuántos quizás no van no sé, ¿no? Pero cuántos del interior eligen no ir al Nacio, ir al Conti que tienen invitación, porque ha pasado eso de que Sí, sí, es verdad, son, pero son eventos de una vez al año. Sí, yo creo que tendrías que ir a los dos, si podés, no, a ver, si siempre, se te siempre, nada, permite. siempre el Nacional es el más importante, a mi parecer. Probablemente sea mucho más accesible. Eh, a- por lo menos, a ver, en comparación a Brasil, capaz que me decís Chile y quizás hay mucha gente de, no sé, de Mendoza que tiene, es mucho más fácil ir a Chile. Pero a veces también Ujú. les es tan fácil que quizás ir a Chile no les es un costo grande e ir a Buenos Aires sí. Y claro, claro. Lo veremos. Yo creo que, a ver, de los dos lados me parece que en los dos torneos va a haber. En el Sí, sí. Nacional va a haber muchos argentinos, no, sino que va a ser muy grande. Y en el Conti yo creo que va a haber bastantes. Al menos de la última tanda de jugadores que vienen metiendo torneos constantes, yo creo que van a ir casi todos. Sí, 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 a ver, yo Eh, creo, a ver, ahora no recuerdo, pero yo sé que muchas de las caras relativamente nuevas, porque capaz que llevan 2 años y para mí son nuevas, en Sekai, por ejemplo, los ves ahí. Hemos visto gente que nosotros la veíamos más veces fuera de Argentina que en Argentina. sí, no, no sé ahora a quién te referís, pero sí. Ah, pero por ejemplo, a veces, bueno, sí, los de Ah, Rosario ya. estaban cerca, ¿no? Pero a los de Rosario vos sabías que Sí, en Chile y te los porque Rosario cruzabas. siempre estuvo cerca. Claro. Que bueno, Sí, sí, es verdad ya, eso. ya que Es estamos verdad. hablando de Y Rosario, mendocinos. hablando de Rosario, hay que tener en cuenta de que en 2 semanas es el regional de Rosario, de Bus Protocol, que va a ser el último regional de la temporada, y ya después de cara al nacional, creo que lo único que queda es, bueno, hay Genesis Celebrations que quedan este fin de semana, creo que es el de Dima y el de Tolaria, si no me equivoco, que son los últimos que faltan. En estos días, mañana y pasado, mañana estaría haciendo el de, creo que es el de Santiago del Estero. Y después en algunos locales, no sé si todos, pidieron por lo menos, o se les ofreció hacer el Release Celebration de Rarity 5, que ya falta nada, creo que faltan 2 semanas, porque sí creo que es el 4 de abril, 5 de abril, algo así que es la fecha. Si no me recuerdo Dos mal, semanas. se había dicho de que se iba a posponer una semana la salida oficial, lo cual no sé si eso afecta a los Release Celebrations o no. Eh, pero bueno, cosas que pasan, como ya estamos acostumbrados a que siempre se retrasen las No, pero cosas. acá en Europa. Pero bueno, y hablando, ya que estamos hablando de Rarity 5, hoy salieron un video promocional de parte de Konami, del set,
y una con una colaboración con un influencer o no sé bien exactamente quién es, mostrando Tenía más algunas pinta, cartas. y tenía más pinta modelo, la verdad. Sí, creo, no sé yo si es él. em, en el ICS Lille había uno que era un actor de películas o algo así, francés, que estaba jugando el torneo, entonces lo habían entrevistado, que no sé qué, no sé si es ese. También se parece un poco al chabón que vende las remeras, estas de, que está ahora en Konami, o sea, que están los ICS, esto que venden las remeras esas que son serializadas, que venden las joyas y eso que hay ahí viste que cuando entramos en Dortmund ahí a la izquierda, también tiene una Sí, pinta a sí, ese. sí. Sí, pero era medio raro, no me cuadraba medio gore o algo así. Sí. Muy, muy medio picante, la verdad. No se veía tan atractivo. Pero bueno, Pero lo que se anunció, eso, o sea, había algún, bueno, como sabemos, en Rarity va a haber cinco no, 10 overframes. Va a ser el primer set que trae overframes en TCG. Después vienen todas las cartas de estas que vienen con estampas, que son como una onomatopeya en japonés, que creo que eran 38 o 48 algo así, y aparentemente o sea, esas que salieron en OCG, que salieron en dos productos diferentes, van a venir acá por completo. Eh, se podía especular que quizás había algún cambio, porque a veces pasa de que Konami, cartas prohibidas, o sea, cartas que salen en TCG y en OCG y acá están en OCG prohibidas, a veces no las sacan y las reemplazan. Ha pasado mucho, por ejemplo, con Match C en algunos structures que en sí, Japón ponen otra salían cosa, sí. y acá ponían otra cosa. En este caso, hablando justamente de Match C, está confirmado que sale porque salió en el video ese. La Maga Oscura, Slifer, después Shooting Quasar, Shooting Quasar, eso estaba, bueno, eso creo que ya estaba confirmado en el post de esa, Rarity. El que no estaba confirmado es el Number 99 Utopía, también como Overframe, Dragoon, que no sé si estaba o no confirmado, y una Overframe que probablemente... eh, no, esto no es Overframe, esto eh, sí, es Overframe, el Blue Eyes Toon Dragon, que era, en cierto punto se veía venir teniendo en cuenta el reprint que de que sale tuvo soporte. claro, el soporte que podía llegar a salir en alguna de estos productos. Eh, Está Así bien. que nada, eso. En el video promocional se mostró también las rarezas. Las cartas con estampas son Ultras y Starlight. Y las cartas Full Art, de momento se sabe que son Starlights. No sé bien. Bueno, en el post de Konami explica más o menos las cantidades que salen y demás. Creo que vienen Ultra sin ser Overframe y Starlight si son Overframe. O algo por Bueno. el estilo. Ya lo iremos viendo. Y, Para la fecha que estamos, en una semana deberían estar saliendo seguramente los openings de los YouTubers, supongo y yo. no queda, no va a quedar mucho. Y otra cosa, no, esto no es relacionado a sobres ni nada, sino a banlist, porque salió la banlist de OCG. También. Una banlist normal, la verdad, no vi nada del otro mundo. A mí no me pareció Un poco tarde nada quizás. raro. Sí, o sea, hay cartas que, por ejemplo, Braden Explosion o la que invocaba a los dos, esta carta está bañada acá hace 3 años ya. O sea, y ahí recién la banean. Después se limitó Horizu, que bueno, acá está limitada. Se limita el Droll, que puede que sea el siguiente paso en TCG también. O sea, te digo que si lo quieren, no sé, este formato no es un formato de Droll, pero si como Maxi, por ejemplo, que estaba 3 después a 2 y ahora uno. Un Droll, ponele que puede llegar a pasar un poco lo mismo. Eh, March Hare a uno. Está bien. No creo que acá. No sé, para mí no van a tocar nada en TCG de Mani ya. O sea, el mazo sigue siendo bueno y todo, pero para mí se va a terminar apartando del formato de otra manera. Allá lo que había pasado es que el Malice estaba full power. O sea, hubo un par de torneos que el Claro. mazo estaba muy full con todo el soporte y a tal punto que la última banlist fue bastante sanguinaria con él.
con el Malice, Sí, porque porque es que necesitaba, no, se tuvieron que saltear un par de banlists, entonces tuvieron que hacer muy de golpe. el problema no es el Malice, es todas las cartas Cybers que hay. Ese es el tema. Y que son todas genéricas Cybers. Entonces, Malice es un problema, pero el problema es todo lo demás. Después, Sangenkeimen, que es la Quick Play de los Tenpai. Recién ahora, yo no sé por qué, no recuerdo cómo estaba el Tenpai en no sé qué. Pero bueno, acá también está uno. No creo que el Tenpai está fuera de lo que es el formato, ni se juega ya casi. Prayers a uno, lo cual me llama la atención porque allá recién, no se lleva mucho tiempo, pero salió hace poco. Pero es algo que se pide acá en TCG, que de hecho eh, noto mucho que si bien se nota mucho la limitación del, ¿cómo se llama? Del Habakiri, sigue habiendo muchas cartas que te lo pueden traer. O sea que sigue habiendo mucho ojo. Ahora, Prayers a 3 es una carta que sigue molestando mucho más que otras cosas. Porque es una quick play, genera mucho juego, la puedes tirar en draw phase, previo al draw, tiene muchas cosas. Entonces, para mí puede llegar a ser lo siguiente que puede llegar a pasar en TCG. O tocar Murakumo, que no creo, porque se ha jugado a uno. Ahora se juegan dos, pero no creo que lo toque. Eso. Secret Village, creo que es más que nada también. No sé si tendrá algo que ver allá por el dragón, o sea, Darmagicia, el combo sí, dragón. sí, me Por imagino eso puede que ser. todo el hecho de que todo el soporte de Darmagician y demás, podría. A ver, también me imagino que hoy en el juego hay bastantes spellcasters en rotación, entonces no me parece que la carta sea una Sí. flute como tal, pero bueno, no está, ponele que no está mal. Me imagino yo igual que muchos de los mazos también deben tener como buscarla. O sea, el que la juega debe tener como buscarla o cosas por el estilo. Entonces tampoco sé si ponerla uno es la solución como tal, pero qué sé yo. No. Bueno, por tocarla, porque es una Floodgate al final. Y ni tanto, pero es una Floodgate. Después, Raju a uno. No sé cómo, no recuerdo ahora cómo está todo el Dracotail, pero Está muy parecido acá. Raju a uno, la verdad, Creo que, Fish. creo que ellos tienen Faimena uno en vez de Mululu a uno. Lulu. ¿Y Ketu? Que tú está uno. Ok. O, Bueno, Raju está o a dos, sí. O sea, de por sí, o sea, lo que tiene de raro esta Banlis es, creo que muchos podemos decir, está bien lo que pasó, pero es lo que hablábamos de, es como que está fuera de tiempo, porque yo creo que hoy los mazos medio dominantes en OCG eran el Cable Toon, después de que salió el soporte en Blazing Dominion, Ujú. eso más la nueva Hand Trap. Hay de los otros mazos, pero es como, no sé, al final pasó algo similar a la Valis anterior que tocó todos los mazos excepto el Dracotail. Y vos decís, Claro, entonces, como que tocas mazos que no necesitaban ser tocados y encima metes a otro arriba. Y acá es algo así, es como el Toon, que es como el mazo más predominante, no no se tiene vio nada afectado tocado. para nada. Exacto. Claro, claro, claro. Después, es más, hasta ponerle que lo beneficiaron un poco porque limitaron barrio. Ujú, O sea, que no te pueden hacer barrio por 5 tantas veces. Eso. La trampa de la Harpies, que sí. acá está prohibida. Bueno, ambas últimas dos cartas están prohibidas, barrio y no están prohibidas, así que no hay mucho que decir. Después lo que pusieron a dos, Diable Star, que entiendo que allá estaba a 3 igual, No, ¿no? Estaba a 3. todo lo que pasó a dos, pasó Estaba a 1. de uno a dos, exacto. Bueno, Diable Star, Zodiac Ratapier, no sé por qué, Nada, no son sé si venden cartas que van algo. liberando. Sí, bueno, pero al final, hoy el tiempo que corre en doble Ratapier sigue siendo dos bichos en campo con una carta. Y ya veremos algún loco que haga algo. Sprite Blue, eh, ¿cómo se llama esta? La Terlamen que. Reichher, Reinojer, ¿es? ¿Sí? Reinojer. Reinojer. Reinojer a 2, toda Liosoma a 2. Metamorfosis, no, Sí, metamorfosis. sí, Metamorfosis a 2, rarísimo. Y esto sí que es más raro, Trickster Reincarnation a 2. No sé si hay algún combo loco o qué, pero eso. Y después Red Ice Dragoon a 3 y a la Sprite Blue. Starter. Blue, perdón, Starter. Yo creo que, o sea,
lo que está limitado es lo moderno, y lo que está, o sea, es lo que realmente afecta. Pero ya te digo, la Brand la Explosion, o como llame, recién ahora la prohíben, no sé qué tan rota estaba ahí ahora, pero No, hasta donde yo acá, sé, pasa, allá pasaba lo mismo, o sea, podía pasar lo mismo que acá, no recuerdo realmente, tampoco he visto como que Branded fue, o sea, tengamos en cuenta que todo lo que ellos Burst Protocol que lo tienen como desde octubre, algo así, y claro, lo además que nosotros ellos siempre empezamos tuvieron el año con Magistus. la última de ellos. Y Sí. aparte ellos siempre tuvieron los Magistus, entonces el Dakotake siempre fue un mazo, pero nunca, o sea, sí, como acá, era como el mazo a vencer, pero tampoco era tan roto, y aún teniendo más cartas que acá. Entonces, nada, o sea, la banlist en conceptos generales la lees así, no parece una locura, pero No, como no, que no no, se por eso, entiende no a tiene nada veces, raro. claro, o sea, también, ojo, yo no soy de seguir mucho OCG, o sea, si bien veo listas y cosas por el estilo, eh, es como que tampoco me molesto mucho porque es un juego diferente en cierto punto, no tan diferente, pero hay cosas que cambian, eh, Pero por formas de ejemplo, el jugar, match C no lo prohíben. Y claro, viste que lo venían acá bajando. fue un poco eso, 3 2 1 prohibido, y acá fue 3 2 1 y de momento quedó acá. No sé si pensarán prohibirlo, pero hubiese sido lo más lógico en dado caso, pero por ejemplo limitaron el troll. ¿Cómo decís, para qué? No sé. Sí, Hay habrá que muchas ver cosas. cómo afecta a futuro. O sea, ya habrá, bueno, veremos en estos días. No sé si están el ICS de Japón, pero me parece que falta todavía. Este fin de semana hubo un torneo no sé si en Singapur o en China, que lo estuvieron streameando en el canal de OCG. eh, que nada, podía ser, quizás es medio interesante, pero bueno, ya esta banlist todavía no era oficial. Esta entra, ¿cuándo entra? El 1 de abril, o sea, la semana que viene, todavía falta una semana. Eh, Supongo que habrá algún torneo próximo y bueno, ya de Puede que por sí por los eso no locales se irá viendo. Eh, Nada, lo hayan, sí, lo hayan es, extendido tanto. es rara, pero bueno, también sin tener tanto contexto de cómo está OCG hoy en día, sé esto de que los Keultun habían pasado a ser como el mazo predominante, pero más allá de eso no desconozco en qué está. Sí, también porque estaba la Hand Trap nueva, que allá ya la tienen, que igualmente es lo que va a pasar ahora, ¿eh? O sea, cuando salga Blazing Dominion, va. Acá no sé si va a ser igual de roto, pero sí que, por ejemplo, en ACG hay un montón de Omnigates, que acá no. Claro, Habrá que ver cómo influye ahora el Keultun. Igualmente, como el Keultun son todo tuners y hace todo con dos tuners o demás, habrá que ver cómo funciona. Este, pero también tuvimos, ¿cómo se llama? Reveals de Chaos Origin, otras dos cartas, que una es un, déjame que lo tengo por acá, es un link genérico, que dicen que tiene espera, lo voy a Orcus en leer el bien. nombre. Sí, dice Orcus. Se llama Tena no Te no sé qué cuánto, es un nombre muy asiático. Suinagime. Es, sí, es un Link 5 Dark Máquina, Orcus, básicamente. Eh, Apunta las tres de abajo y las dos de los costados. Es un Link 5. Para invocarlo puedes usar un material de la mano, como si fuese el agua en vez de campo, mano. Después, cuando es Link Summon, puedes mandar cualquier monstruo del mazo al cementerio. No Beatriz, porque Beatriz mandaba cualquier carta, pero más o menos parecido. Y si esta carta es usada para un Link Summon, puedes mandar un monstruo del extra al cementerio. No, si No, usaste monstruos del campo, de tu campo, puedes mandar del sí. extra deck. O sea, es el mismo Ay, sí, efecto, perdón. pero Perdón. si en vez de haber Es un usado la efecto, mano usaste pero todo el campo, podés mandar del extra. sí. Igualmente no sé qué es mejor. Porque un Foolish de cualquier cosa Sí, te del viene extra bien. deck, la verdad que ahora no se me ocurre. O sea, sí, es verdad, podés mandar una de las Ay, pero no hay los nada board raro. breakers. No, O tenés sea, los board breakers, pero sí, la verdad es que si llegaste a un Link 5 probablemente ese board breaker ya no lo necesitas. sí, aparte de eso. Eh, y después, si esta carta en el campo es mandada al cementerio, durante la siguiente stand puedes añadir un monstruo del cementerio a la mano.
No, no sé esa parte qué tan buena puede llegar a ser, está bien. Pero el hecho de que mande cualquier bicho y que sus condiciones de invocaciones no sean nada del otro mundo, o sea, te pide dos bichos o más de efecto, nada más. O sea, no es... el Orcus lo que tiene, hay algún que otro combo que estuve viendo que no me gusta porque bajás el de 4 un bicho más, lo haces a él, mandás arpa, malísimo, porque me parece que lo mejor es bajar siempre, dejar el Eridion Girsu, o como se llame, en campo y la trampa. No, no me parece. O sea, está bien, pero es un último recurso bastante malo. Eh, Se reveló ese bicho que puede funcionar, como no. Yo creo que está Sí, a ver, es bien, no es genérico. nada del otro mundo. Es genérico, Sí, es genérico. que sea Dark es importante. O sea, si hubiera sido otro atributo, no, probablemente sería peor. Además que nada, teniendo en cuenta que hay mazos que la mayoría de los mazos jugables más o menos te lo quedan a Dark. Entonces, eso hace que sea importante. Después el bicho no hace nada porque tiene cero de ataque, no gana ataque de ninguna forma. No, y está bien hecho que sea un link ratio tan alto. Porque Sí, no, 5, o obvio, sea, obvio. son 5, entonces, a ver, sí, lo puedes bajar en turno, con el turno oponente con una mascarena, pero para eso preferís otra cosa, porque no sé qué puedes mandar que pueda ser tan disruptivo. Eh, está bien que sea 5 para que no puedas, porque digo, hasta 4 todavía es más fácil, pero creo que tendría que pedir 3 bichos para hacerse. Pero bueno, lo veremos porque no creo, yo no, o sea, obviamente está más que claro, es un buen bicho, pero no creo que sea súper roto. Y después salió otro, que esto se llama Astrolasma Urania. Es nivel 7 Luz Trueno, bicho de efecto. Ah, sí, sí, no sabía cuál me hablabas, ahora me acuerdo, sí, sí. Se puede bajar Special revolviendo dos bichos de la mano. Devolviendo dos bichos del campo a la mano. Después, si es invocado Special, puedes revelar cualquier número de monstruos en tu mano con diferente nivel y después tarjetear esa cantidad de cartas boca arriba y darle los efectos. Y después, si esta carta es destruida por efecto de carta, puedes añadirla a la mano. Sí, es... Decente, no, no nada del otro no, mundo. yo lo que veo, o sea, sí, es una carta normalita. Va un poco de la mano del nuevo mazo Thunder, de los Blitzblicke, o no me acuerdo cómo se Sí, llamaba. sí, sí, sí. Porque al final, nada, Eh, es trueno. Algo a remarcar es que tiene stats de Monarca. sí, Tiene eso es stats de peligroso. Monarca. Eso es una de las cosas. Y después, bueno, el efecto va muy, No muy había de la visto eso. mano. Va muy de la mano del mazo trueno. Porque, nada, puedes recuperar material, ya, los bichos que ya usaste y que disparan de la mano. Eh, Nada, justamente creo que son todos de nivel diferente, o la mayoría son de diferentes niveles, entonces te sirve para romper. Y además, como las cartas estas Tenía rompen, cartas boca arriba, boludo. claro, y aparte, viste que dice, si, También. si es destruida por efecto y enviada al cementerio, la recuperás. Y los bichos rompen cartas en el campo para hacer cosas. Entonces, Sí, es sí. es como la China, pero para... Estoy por decir exactamente lo mismo. Iba a decir exactamente lo mismo. Porque la es- China vino justo ahora cuando hace el Radiant Typhoon es tier. claro. O sea, es. Sí, sí, que es una carta que no tiene Bueno, Radiant Typhoon en la mano, pero básicamente es Radiant Typhoon. es lo mismo. No sé si juegan tres, pero bueno. Este bicho está bien. O sea, Está no es bien. nada del otro mundo, pero para lo que viene está bien. Es lo mismo, es la China. Pero lo de 2.4 que sea 2.400 y 1000 eso es. Porque creo que hay una de las magias que añade con esas stats. Y que no puedes hacer normal a ese bicho, pero puedes hacer special. Claro. Pero puede ser special. Qué problema, ¿no? Eh, y yo creo que nada más. No, Después de bueno, otras de cosas. Chaos Origin, no, de Chaos Origin lo que sabemos es que ya se confirmó la fecha de salida para TCG. En OCG es la semana que Sí. viene o la otra, falta casi nada. Pero en TCG salió ya de que sale oficialmente el 5 de julio, creo que era, o algo así. O sea, esto que Trivial hablábamos, Conti. exacto, previo al Conti. Claro, el 3 de julio es la salida oficial. O sea que el Sneak será una semana antes a eso. Y algo de detalle, se mezcla mucho con Battle of Legends, que estaba faltando eso. Hay Battle of Legends en junio, sí, todo Ah, sale bien cierto. y no lo Sí. patean de nuevo, ¿no? Pero hay Battle of Legends. Toco madera. Pero-
Con la racha que venimos teniendo, Nada, en Chaos Origin ya estaba confirmado esto del Black Luster Soldier, las cartas de Black Luster Soldier soporte. y Black Magician of Chaos, con todo el soporte, que son como 10 cartas más o menos. Después estaba los Sacred Beasts, que hablamos creo que la semana pasada. Sí, Y algo que, bueno, esto lo Blitzkrieg, que es el mazo este de los truenos. de los truenos. Y algo que lo que no entendí si esto va a ser, si es, creo que leí por ahí que es exclusivo de TCG, lo cual me llamaría la atención. No, está bien, porque claro, en Blazing Dominion tendría que salir lo que falta de GMX, que es exclusivo de TCG, y en este ya estarían, si efectivamente si esto es efectivamente solamente de TCG, eh, nos estarían diciendo de que GMX muere ahora en Blazing Dominion, que similar le pasó al Mitsuru que solo tuvo dos sets. Y viene un mazo que tiene temática de ajedrez. Ujú. Esto, nada, ahí son varios bichos. Básicamente tienen magias, trampas y monstruos. Y los monstruos de Strike son sincros. Que aparentemente sería. Bueno, acá habla de que hay cuatro monstruos ajedrez, que es el rey, que es nivel 10, la torre, que es nivel 8, o el alfil, que es nivel 8, el caballero, que entiendo que es caballo, nivel 7, y el peón, que es nivel 2, que encima es tuner. El campo es un tablero de ajedrez, están más o menos las imágenes. Nada, habría que ver también qué tipo de temática tiene, si realmente tiene algo que ver con los movimientos del ajedrez o algo por el estilo. Tipo, se hablaba por ahí de la posibilidad de que como las jugadas de ajedrez sean como las mallas y trampas. Eh, Así que bueno, nada, está anunciado eso. Ya veremos qué tal. Pero bueno, detalles. Nada, de esto no vamos a saberlo hasta después de los nacionales, claramente. Ya sabemos los monstruos, pero no creo que Ujú. se vaya a decir mucho más. Acá lo importante que tenían era de que querían anunciar que estaba antes del Continental, lo que claramente nos da a entender, a mi parecer, por el poco tiempo que hubo, es que están queriendo que estas cartas lleguen al Mundial, ¿no? Sí, puede ser. No Sí, sí, sé, en OCG, por fecha sí. sí, no sé si en OCG creo que ya se sabe el próximo set o no. En OCG creo que el nombre creo que estaba o algo por el estilo, pero o no, creo que no. Después de Chaos Origin, Sí, después de decís. Chaos Origin creo que no se sabe todavía. No sé, me pareció haber leído, escuchado decir algo, pero no estoy seguro. Pero viste que ya es muy probable porque acá ya sabemos primero sí, primero está Blazing Dominion, pero ya sabes que está Chaos. Es como si fuese que ya sabes anunciado el mundial que viene antes de que pase Claro. esto. Sí, bueno, a ver, Exactamente lo mismo. acá justo estaba mirando. Chaos Origin en 2G sale el 25 de abril. La semana siguiente sale Blazing En un Dominion para mes. nosotros. Y si hablamos de que supongamos que van a tardar 3 meses, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio. Probablemente para el Mundial recién esté saliendo el próximo set en OCG. O sea que claramente no va a afectarnos a nosotros. Pero bueno, nada, ya por lo menos está bueno en cierto punto porque ya los jugadores de TCG pueden ir organizándose o planificando de cara al Mundial. Ya sabemos Más cómo funciona. adelante, O sea, sí. falta la Val y todo, pero por lo menos en este caso yo creo que va a haber, si estamos hablando de que el Mundial sería en agosto, tenés por lo menos un mes entero de Chaos Origin. Sí, y testear. Bueno, lo que pasó con Hush el año pasado, más o menos. Que Claro, salió como 2, 3 semanas antes y ya se sabía que el mundial iba con eso. exacto. Así Este, que, bueno, y eso, sí, eso, y creo que no nos quedó nada. No, eso es no, todo lo que tenía. hablamos de los nacios, de los contis, de todo. De lo No, más importante, por lo menos lo sí. más importante, sí. Y este fin de semana, bueno, habíamos hablado de eso, de que Buenos Aires tuvo el regional, hubo regional en Lima, que lo ganó un Yumi, hubo streaming de Sí, parte de Rey for Duel, en Sao Paulo ganó un Cristron, K9. Después hubo un torneo que bastante grande, que fue el UK, el Open de UK, que lo sí, ganó Dracotail.
La verdad que el top ese no fue tan variado, va, más o menos, porque quedó primero Dracotail, segundo un Banky Soul, tercero un Magnet Warrior, después top 8 dos Dracotail, el faltante del top 4 dos Dracotail, y hubo un White Forest y un Radiant Typhoon en el top 8. El Radiant Typhoon fue el que perdió en la final, y White Forest, no, el White Forest está interesante. Es el White Forest de siempre, que es lo que decimos, eventualmente tiene buenos resultados. Sí, el tema es que como no hay tanto droll, este es un formato para el droll como tal, sale a reducir el mazo. O sea que está muy bien. Y aparte que le saca provecho al armajilla. Y después, y bueno, también en el UK Open, que fue el sábado, aprovecharon y ese mismo fin de semana, en el mismo evento, o sea, el mismo evento en sí, el sábado, el domingo hicieron un Open de Genesis, un torneo grande de Genesis, que lo ganó Ryan Typhoon, que es el mazo que dentro de todo está menos, hay otros mazos que también están menos tocados, pero Ryan Typhoon es de El esos Medius. que no es muy diferente al, o sea, por ejemplo, por decirte, si no juega ninguna de las hand traps, tipo de ningún Fugalos, digamos, ningún Muncharmy, y juega las magias normales, digamos, las de siempre, solo que la chant creo que tiene puntos, entonces una chant y tres del resto, de aún de las que se juegan a uno. Tres enemy controller, y después los monstruos de main deck son exactamente los mismos en cantidades más o menos iguales. El extra deck, claro, algo a tener en cuenta es que acá vos no tenés el link, eh, pero bueno, al final el link es simplemente para Sí, traer la pero trampa. sí, eso. Es para Eh, facilitarse nomás. el extra deck, son bichos que más o menos son útiles, pero me asumo que muy pocos de los excepto el Ashura King y el Totem Beard, el resto no son muy de hacer cosas. El side deck bastante normalito, por lo menos teniendo en cuenta de que ya te vas comiendo puntos y el side deck siempre es el que más random es por no tener puntos para poner cosas buenas. Y después hubo el top 4 Monarca y Darlo, que el Darlo es un mazo que se ve un tanto beneficiado de Génesis porque le falta un poquito de fuerza al mazo, o sea, pierde contra todas las hand traps que hay hoy en día en el formato, y como en Génesis no hay tantas hand traps, eh, como que dentro de todo no tiene puntos el mazo Sí, facilita prácticamente. mucho. Exacto, o sea, tiene mucho punto para usar. Por ejemplo, acá este se gastó básicamente todos los puntos en tres Impulse, en una Droplet y en una Crown. Así que y dos tres Ixtel, que tiene 5 puntos. O sea, que imagínate que está sobrado de puntos en cierto punto. Y estamos hablando de que jugó Dominus Impulse, teniendo en cuenta que jugaba 6 Heraldos. A setear Impulse y jugar con lo demás, Claro. claro. Pero bueno, nada, eso que se vio beneficiado y hizo top 4. Y después el resto del top Hubo fue Armage, que ya se sabía que ya es un mazo que viene lo de teniendo buenos siempre. resultados. Keltun, que está también, ahora le agregaron algo de puntos, pero está prácticamente completo. El Magnet Warrior está entero. O Sí, sea, sí, sí. hay Porque cartas es con todo lo puntos. nuevo. Sí, no, o sea, el Magnet Warrior, lo único que tiene puntos es La Bond. no, el Quakimeru Guardian, que puede Ah, no pero no jugarlo. tiene nada, tiene 3 puntos, creo. O 5, a ver si. 3 puntos. Después el resto de cartas son hand traps que tienen puntos. Claro. Así que está Eso es un completo. problema, ¿eh? Sí, sí. Está bien, no lo puedes jugar con Fiesmith, pero no deja de ser Pero puro no es malo para para- lo que es Edison. Para lo que es Genesis está bien. exacto. Y después un top 8, en el top 8 también hubo un branded con Gem Knight. Gem Knight y los Sigisus que mezclan del cementerio. Medio raro, pero también bastante sobrado de puntos. O sea, el único que vale algo así fuerte es el nuevo Fallen, que vale 30, pero después todas cartas de 1 o 3 puntos. Y el Mirror Shake que vale 10. Después, así que está bueno para saber qué mazos hay, para prepararse para los Genesis Celebration que faltan. Son pocos, pero quedan un Es- par todavía. Este Y sábado tenemos acá en Barcelona, acá el tenemos el 28. sábado. Dos tenemos el sábado. Sí.
de momento no hay mucha gente apuntada porque acá Genesis no se ha llevado a jugar, pero bueno, está No, algo que es que yo creo que es algo que pasó en todos va rumbo a lados. crecer. O sea, Sí. si no tenías incentivo para jugar y teniendo en cuenta que venimos de una época, o sea, pensá que en Buenos Aires, en Argentina, hubo OTS regional, todavía falta un regional más, entonces tampoco tenés mucho lugar para ponerte a jugar Génesis. Pocos No, locales pero juegan como no Génesis. es un formato, claro, pero no es un formato tan alejado, entonces no es tan difícil adaptarse. O sea, son cartas medianamente más modernas. A Sí, eso voy, sí, sí, es pros y por contras, ese ¿no? lado. Porque a mi parecer, el hecho de que los mazos. A ver, yo no sé si es culpa del formato actual, o sea, es que el formato actual lo que tiene es que muy pocos mazos dependen de links y de péndulos, ¿vale? De péndulos prácticamente ninguno. Entonces, claro, básicamente podés transformar el mazo meta actual a un mazo de Génesis. Eh, pero bueno, por lo menos ahora como que se cambia. Ponele, este torneo tuvo un formato más variado, ¿no? Porque creo que en el ICS de Dortmund fue como muy Radiant Typhoon, Banky Soul y. Medius, Sí, sí, entonces, bueno, Medius Armage. así que bueno, yo creo que Eh, ahora sí, con eso es todo lo que tenemos de esta apuntado para semana. hablar. Sí, hemos tenido un montón de torneos. La verdad que fue un fin de semana bastante atareado para, en general, lo cual está bien, está bueno. A nosotros nos queda eso que dijiste, dos regios y se acaba la temporada de regionales. Y en Argentina, bueno, uno más. Así que a ver qué tal. No, no queda más que apuntar al Nacional ya. Sí, No digo que lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero no está tan lejos. Cada vez se va haciendo más pronta la fecha y bueno, sí, o sea, lo va bueno es con un sobre de que. por medio, hay que ver qué onda. Sí, lo bueno es que el sobre trae cosas nuevas, o sea, ponele al meta hoy, no le cambia nada como tal al meta. Sí, introduce mazos nuevos porque tenés nuevas cartas del lore de Medius y tenés nuevas cartas para el Keltun que son buenísimas. Tenés la nueva Y la Handtrap Handtrap. que, sí, pero a ver, la Handtrap es buena. Yo creo que hoy a TCG con la banlist actual es para el Keltun más que nada, o para cualquier mazo que no juegue extra deck. Spoon. Sí, porque no vas a, no, o sea, hoy todos los mazos no tienen espacio como para jugar Siltras porque sí. Entonces, la carta, y yo creo que también, más allá de que la carta es buena y el efecto que tiene, va un poco de la mano de que es tuner, de que es para el Keltun, que ellos tienen baronesa, entonces eso Sí, afecta. sí. Yo creo que acá va a tener menos Por eso impacto que allá. allá se saca más provecho. Allá se le Exacto. saca más provecho y por eso mismo. Hay opiniones que acá no hay ninguna, de hecho. Y de las que son más importantes de sincros no quedó ninguna. No. Bueno, sí, el FA Down, ese, no, no Mm. sirve para nada. No, y aparte ya es 7, Eh, el bicho ya es 7, así que a tampoco lo 7, bajas. sí. Y Pero después, bueno, veremos qué tan disruptivo se hace. Yo no creo sí, que sea no, a ver, hay tan mazos fuerte. nuevos, hay mazos nuevos que ya puedes testear. O sea que con tiempo puedes ir preparándote. Yo creo que lo único que cambia es la banlist, que aún así a los mazos nuevos no los va a afectar. Y Ah, después, lo único desconocido de momento es el GMX, que andas a ver si Konami se le da por sacar algo roto o no. Al final, yo creo que con lo que tuvo ahora no fue suficiente. Y aún así, o sea, creo que no sé, ponerle que saquen 4 cartas, las 4 tiene que ser una más buena que la otra, para que sea un sí. mazo jugable, o sea, que sea un mazo tier para el nacional. Que no quita que quizás algún nacional topee por gente que no conozca cómo se juega el mazo o lo que fuera, pero yo no tengo expectativas de que sea, o sea, sí, quizás No, no será un creo, mazo no para creo. Génesis. No creo. O sea, es un mazo que con la magia puede tirar un montón de cartas al cementerio, pero tampoco es lo más conveniente porque vos necesitas fusionar y vas a ganar vida. No, no tiene hoy en día la mejor estrategia. Puede que en algún momento funcione con otras cosas, lo que pasa es que ya las cartas Dino también quedaron un poquito lejos. O sea, a lo mejor y si vuelve en la Banlist, quizás si vuelve Miseranosauриos a 2. No creo que a 3 sería demasiado, pero quizás, como para decir, bueno, se trata de meter, pero yo no creo que pueda ser tan piola. No sé, no se me ocurre qué puede hacer, o sea, tampoco es un mazo de fusiones. Entonces, y fusiones Dino no hay tantas, y No, no, es que genéricas. creo que solamente pueden hacer la GMX igual. Por eso, o sea, yo creo que Por no. eso, pero
no le va a o sea, no le va a alcanzar. No va a haber suficiente. Quizás sí, con alguna ayuda de la banlist, ya sea tocando otros mazos, como. ¿Qué le pueden devolver más allá de Miscellaneous? No sé qué más hay. No, es que no hay otra Nada la cosa que banlist. importante vino a mí en mi cabeza que se me recuerde que digamos, no, esto va a hacer que el mazo sea totalmente jugable. Y que si encima Porque, si vuelve Miscellaneous, vas a jugar dinosaurios directamente. Si pues jugás sí, sí, o el sea, dino de toda la vida con qué haces es para tratar de hacer que, Lagia Dolca y listo. y Ultimate Tirano, sí, no tiene nada, me parece que no tiene nada, nada raro. A menos que saquen un BBG Mets que te invoca algo, pero no creo, no creo. No creo que el mazo termine teniendo mucho futuro. Está bueno la lógica del mazo, de cómo funciona, pero no va. Yo creo ni que con Misioneros a 3 va a ser algo bueno. No, no, por eso, para mí Este, tienen que salir muchas cartas para que realmente. de AOP. Sí, sí. Exacto. Bueno, ese Bueno, se ya nos es todo. acabó a mí se me acabó el agua del mate. Otra Sí, vez. muy bien, en eso estamos. Bueno, entonces nos Así vamos que bueno, despidiendo y nos vemos la semana que viene con más mates y Yugi.